Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a grabar un nuevo vídeo dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie en la que hablamos acerca de diferentes músicos de jazz que a mí me interesan y quizá muchas veces no son demasiado conocidos. También hablamos de discos de jazz que me parecen interesantes, de libros, de todo lo relacionado con el jazz. Y en Impresiones sobre Jazz, de vez en cuando, toca hablar también de blues, porque el blues y el jazz son dos estilos muy cercanos, con raíces comunes, con un desarrollo en cierto modo paralelo y que también intersecta en algunos casos. Son, desde luego, estilos primos hermanos, por así decirlo, y últimamente he estado escuchando bastante a un cantante y compositor de blues que me parece verdaderamente interesante, un fuera de serie dentro de este estilo y que además incluye en su música elementos muy jazzísticos. Me refiero a Percy Mayfield, que aquí está. Este es Percy Mayfield, cantante y compositor de blues de enorme popularidad, sobre todo en los años 40, 50 y un poco durante los años 60 también, y autor de clásicos de la talla de Please Send Me Someone to Love o el Hit the Road Jack, que grabaría Ray Charles. No conviene confundir a Percy Mayfield con Curtis Mayfield, con quien, que yo sepa, no tiene parentesco alguno, aunque reconozco que en un principio yo sí que confundí a ambos, porque hace muchos años, en un disco de Elvis Presley, titulado From Elvis in Memphis y grabado en 1969 en los American Sound Studios de Chips Moman en Memphis, Tennessee, me encontré con un tema titulado Stranger in My Own Hometown, es decir, un extraño en mi propia ciudad natal. A Elvis le gustaba mucho Percy Mayfield y debajo del título de esa canción aparecía el apellido Mayfield. Y yo supuse que era Curtis Mayfield, porque entonces, hace muchos años, no conocía todavía a Percy Mayfield. Estaba equivocado, evidentemente, porque el autor de esa canción, Stranger in My Own Hometown, era este hombre que aquí está, el gran Percy Mayfield. Y no me di cuenta de ello hasta que un tiempo después descubrí en este otro disco, no de Elvis en este caso, sino de Georgie Fame, The Two Faces of Fame, las dos caras de Fame o las dos caras de la fama, juego de palabras ahí. De este disco tendré que hablar y de Georgie Fame tendré que hablar en estas impresiones sobre jazz en algún momento. Pues en este disco aparece una canción, que es la número 3, que se titula River's Invitation. Y esa es otra canción de Percy Mayfield. Así que empecé a interesarme por Percy Mayfield y empecé a adquirir algunas recopilaciones de sus grabaciones, especialmente las realizadas para Specialty Records, como es el caso de este disco que aquí tengo en la mano. Como pueden ver ahí, quizás pueda leer ahí que dice The Poet of the Blues. A Percy Mayfield se le conocía precisamente como el poeta del blues, porque no solamente cantaba con una voz suave y aterciopelada que acariciaba realmente con su sonido, una voz semejante a la del gran Charles Brown, otro al que tendré que dedicar alguna entrada aquí en las impresiones sobre jazz. No solamente cantaba con esa voz aterciopelada, sino que componía sus propias canciones y cuidaba muchísimo el contenido de sus letras, como veremos hacia el final de este vídeo. Solía además, y esto es importante dentro del contexto de impresiones sobre jazz, solía acompañarse de unos grupos en los que brillaban el saxo tenor, la guitarra eléctrica y el piano con toques jazzísticos
en un lenguaje claramente bluesero, pero con toques jazzísticos que también presentaba elementos extraídos de la música pop del momento. Percy Mayfield, un hombre muy interesante, nacido en la localidad de Minden, en el estado de Luisiana, en el año 1920. Percy Mayfield pronto mostró aptitudes para la poesía y eso lo llevaría a escribir sus propias canciones. Se mudó de Luisiana primero a Texas, pero a los 22 años a Los Ángeles, en California, y ahí empezó a cantar en clubes locales, pero su éxito no llegaría hasta que no realizó sus primeras grabaciones para el sello Swingtime, un sello pequeño y de escasa distribución, pero el cierto éxito local de esas grabaciones acabaría valiéndole un contrato con el sello Specialty, mucho más importante y propiedad del productor y del empresario Art Rupe. Y ahí en Specialty, que es lo que se encuentra, lo que se recoge, por ejemplo, en este disco, es ahí en Specialty donde se inician sus años de mayor reconocimiento a nivel popular, en especial debido a canciones como la ya mencionada Please Send Me Someone to Love. Por favor, envíenme a alguien a quien amar. Una canción que llegaría al número 1 de las listas de Rhythm and Blues durante el año 1950. Y este tema, Please Send Me Someone to Love, que es de hecho el primero que aparece en esta recopilación, Please Send Me Someone to Love tendría tanto éxito que daría lugar a todo tipo de versiones, desde Dinah Washington a Freddie King, pasando por Los Animals de Eric Burdon, B.B. King, James Booker, grandísimo James Booker, muy buena versión también, o dentro del jazz incluso, Grover Washington Jr. o Houston Person. De Person ya hemos hablado en estas impresiones sobre jazz. A Percy Mayfield como cantante se le ha comparado con Billie Holiday, con Frank Sinatra, por su capacidad para transmitir emociones complejas y profundas a través de sus interpretaciones vocales. Pero como compositor es sin duda uno de los mejores autores de temas de blues y rhythm and blues de toda la historia. No en vano, tras llevar su Hit the Road Jack and Don't You Come Back No More, No More, No More, al éxito, el gran Ray Charles contrató a Percy Mayfield durante un tiempo para que escribiese canciones en exclusiva para él. Ahí tenemos la estima en que Ray Charles tenía al poeta del blues, a Percy Mayfield. Por desgracia, en el año 1952, en uno de los puntos álgidos de su carrera artística, Percy Mayfield sufrió un accidente de coche regresando a Los Ángeles desde Las Vegas después de un concierto, y ese accidente casi acabó con su vida y lo tuvo convaleciente durante casi 2 años, además de desfigurarle de forma notable el rostro. Esto, por supuesto, hizo que se dedicase a partir de entonces, a partir de 1952, principalmente a componer temas para otros artistas, entre ellos, como ya hemos dicho, Ray Charles, pero no el único. Y aunque siguió grabando discos, redujo notablemente sus actuaciones en vivo. Y además de grabar para Specialty, eso es el grueso de su producción, las grabaciones más importantes son las que realizó para Specialty, también realizaría sesiones para Chess o para Imperial durante los años 50, 2 sellos también importantes, al igual que Specialty,
dentro del blues y del rhythm and blues. Y precisamente en los años posteriores al accidente automovilístico fue cuando colaboró más estrechamente con Ray Charles, que por cierto grabaría más de una docena de composiciones de Mayfield. E incluso produjo Ray Charles algunos de los discos de Mayfield en los años 60, varios de ellos editados en el sello Tangerine Records. En la década de los 60, eso sí, la música de Mayfield no llegó al gran público simplemente a través de Ray Charles, sino que el pianista y cantante Mose Allison, al que también hemos dedicado un vídeo dentro de estas impresiones sobre jazz, pues Mose Allison también versionó varios de los temas de Percy Mayfield, sin olvidar, por supuesto, que fue en 1969, a finales de esa década de los 60, cuando Elvis registró Stranger in My Own Hometown, que también, por cierto, la grabaría Mose Allison. Pese a todo ello, sus propias sesiones decrecieron en los años 70, aunque realizó grabaciones todavía verdaderamente interesantes para RCA, de nuevo para Specialty Records, después de un tiempo sin grabar para el sello de Art Rupe, y también para Atlantic, compañía en la que colaboró nada más y nada menos que con Johnny Guitar Watson, pero esas grabaciones de la etapa final de su carrera son mucho menos conocidas y mucho más difíciles de conseguir que sus clásicas sesiones de los años 50 para Specialty, que se han reeditado en CD, por ejemplo, en esta recopilación que tengo aquí en la mano, The Poet of the Blues, dentro de la serie de leyendas de Specialty. Hay, por ejemplo, discos de Larry Williams o de Little Richard dentro de esta serie. Es un muy buen disco, desde luego, para entrar en la música de Percy Mayfield. Y después tenemos también, por ejemplo, este otro que incluye más temas, de hecho, que se titula Nightless Lover. Este incluye 29 canciones de la época de Specialty, además de un libreto con fotos y con notas bastante copiosas. Una de las 3 esposas que tuvo Mayfield a lo largo de su vida, en cierta ocasión observó que su música trataba más o menos de la tristeza. Y eso es cierto, aunque también es verdad que la profundidad de sus letras lo convierten sin lugar a dudas en un verdadero poeta del blues. No es una exageración esto de The Poet of the Blues cuando hablamos de Percy Mayfield, porque era un hombre que comunicaba pensamientos y sentimientos de enorme calado en sus letras, como es el caso de su clásico tema ya mencionado en varias ocasiones en este vídeo, que es Please Send Me Someone to Love. Es una especie de plegaria que, a pesar del título, va más allá de lo amoroso. Les recomiendo que escuchen ese tema para entrar ya en la música de Percy Mayfield. Mejor si puede ser en su propia versión, a pesar de que, como he dicho, hay muchas versiones diferentes de otros artistas, pero mi favorita es la original de Percy Mayfield, que se encuentra en este disco, en esta recopilación de Specialty. Y para que tengan una idea del tipo de letras que escribía Percy Mayfield, voy a leer la letra completa traducida por mí mismo. Yo mismo hice la traducción de esta letra de Please Send Me Someone to Love, que, como digo, es una especie de plegaria, pero que va más allá de lo amoroso. No está simplemente pidiendo que le envíen a alguien a quien amar o conocer a alguien a quien amar. Ese es un pensamiento que aparece, pero hay otros también. Y esto es lo que dice Percy Mayfield, el poeta del blues, en la letra de su tema Please Send Me Someone to Love. Tenemos un saxo tenor, tenemos un piano, tenemos una guitarra. Es magnífico el arreglo. Les recomiendo que lo escuchen.
Y esto es lo que dice, lo que canta, lo que suplica Percy Mayfield en la letra. Cielos, por favor, envíen a toda la humanidad comprensión, paz y tranquilidad. Pero si no es mucho pedir, por favor envíenme a alguien a quien amar. Muéstrenle al mundo cómo llevarse bien. La paz llegará cuando el odio se haya ido. Pero si no es mucho pedir, por favor, envíenme a alguien a quien amar. Me quedo despierto por las noches y pienso en los problemas del mundo. Mi respuesta es siempre la misma, que a menos que los hombres pongan fin a todo esto, el odio hará que el mundo arda en llamas. ¡Oh, qué pena! Solo porque estoy triste, no pido compasión. Pero si no es mucho pedir, envíenme a alguien a quien amar. But if it's not asking too much, please send me someone to love. Como ven, la letra de este tema, la letra de Please Send Me Someone to Love, es una plegaria, pero es una plegaria que va más allá de lo amoroso. Tiene que ver con temas universales de comprensión, de paz, de entendimiento entre las personas y los pueblos, en un momento en el que se estaba poco a poco gestando lo que después se conocería como el movimiento pro derechos civiles. En ese sentido, Percy Mayfield con esta canción podría verse como un pionero dentro de la música de ese tipo de textos y de ese tipo de luchas. Una canción verdaderamente excelente de un hombre que nació en Luisiana en el año 1920 y moriría en Los Ángeles en el año 1984 a los 63 años de edad, después de realizar unas grabaciones finales en los años 80 y algún que otro concierto, pero unas grabaciones mucho menos conocidas que las que realmente han forjado su leyenda, que son las que realizó para el sello Specialty Records, sobre todo durante los años 50. Para entrar en la música de Percy Mayfield, si no lo conocen, este es un disco excelente. Es una recopilación de 25 temas grabados entre 1950 y 1954. Por supuesto, aquí está Please Send Me Someone to Love, Praying for Your Return, Lost Love, Nightless Lover, Life is Suicide, La vida es un suicidio, dice una de las canciones de Percy Mayfield. Así que sí, es cierto que muchas de sus canciones tratan sobre la tristeza, sadness, decía una de las esposas, Tina Mayfield, una de las esposas de Percy Mayfield. Su música trataba más o menos sobre la tristeza, pero además va más allá el poeta del blues, el gran Percy Mayfield. Este es un buen disco para entrar en su música, The Poet of the Blues, dentro de la serie de leyendas del sello Specialty. Y después, también como otro disco que se puede recomendar para completar a este otro, al anterior, es este disco Nightless Lover de Percy Mayfield, publicado por el sello Hoodoo Records y que incluye 29 temas también de la época de Specialty, también de los años 50, porque ya digo que esa es la época más conocida, la época de mayor popularidad de Percy Mayfield y también la época en la que encontramos grabaciones que son más fáciles de encontrar en reediciones. Aquí están dos discos que pueden servir para que ustedes entren en la música, en el universo musical, en las composiciones, porque generalmente cantaba Percy Mayfield sus propias composiciones, en las composiciones del gran Percy Mayfield, el poeta del blues. Se los
recomiendo estos dos discos encarecidamente si quieren entrar dentro del universo musical de Percy Mayfield, este disco de Georgie Fame. Algún día hablaré de él. También es muy, pero que muy recomendable. Tiene una parte en directo y una parte en estudio con la Big Band de Harry South, la parte en directo, y dentro de esa parte en directo, The River's Invitation, la invitación del río, una conversación entre una persona y el río al que supuestamente quiere lanzarse por diversos problemas que lo acosan. No sé si ustedes conocen o no la música de Percy Mayfield, el poeta del blues, pero les recomiendo que entren en ella porque, desde luego, yo creo que les va a gustar y además tiene una mezcla de blues, pop y jazz muy interesante. Una mezcla que es pura marca de la casa del poeta del blues, Percy Mayfield. Si conocen su música, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué les parece la música de Percy Mayfield, cómo han llegado hasta ella. Yo ya digo que fue de una manera indirecta a través de un disco de Elvis Presley, From Elvis in Memphis, y después el disco que ya he mostrado, The Two Faces of Fame, de Georgie Fame. Pero hay que conocer la música, las grabaciones del propio Percy Mayfield, porque son una verdadera maravilla. Termino ya, soy Antón García Fernández y me despido desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, donde he grabado sin ningún tipo de cortes en directo este vídeo. Mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF, grabado a principios del mes de noviembre del año 2022. Como siempre, muchas gracias por la atención, gracias por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo que inicie una conversación acerca de la música y acerca de la figura de Percy Mayfield. Terminamos ya con este vídeo de impresiones sobre jazz. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Continúen escuchando buen jazz porque ya lo dijo Duke Ellington, ya lo dijo Bill Strayhorn. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Hasta muy pronto.